Muy buenos días. Resulta para mí un privilegio dirigirme a ustedes esta mañana, maestros, padres de familia y público en general, para iniciar el Congreso Mundial de Educación organizado por Compromiso y Responsabilidad Educativa. Nuestra asociación se ha encaminado desde hace 10 años a mejorar la calidad educativa en escuelas y colegios del área metropolitana de Monterrey, y lo ha hecho a través del programa denominado Plan de Vida para formar agentes de cambio, donde los maestros trabajan con los alumnos planeando en una agenda actividades, realizando estas actividades y registrando información relevante. La otra actividad de la asociación es la revista Vanguardia Educativa, que ha llegado a través de ediciones trimestrales a miles de lectores, lo que se ha multiplicado al hacerse igualmente de manera electrónica. Y la tercera actividad de CRE es justamente un congreso anual de calidad mundial que traiga a Nuevo León y a la región expertos en temas de educación. Con este son ya 6 congresos donde hemos de agradecer la buena respuesta de escuelas y colegios, de padres de familia, de patrocinadores y de maestros que profundizarán en el tema de la pedagogía hacker. Quisiera reconocer este día el trabajo que realiza el equipo liderado por la licenciada Rosa Emma Loera de Cantú, fundadora y directora de esta institución, para quien pido un aplauso y quisiera que estuviera también aquí al frente. La licenciada Rosa Emma Loera de Cantú. Ahorita aparecerá porque no quiere aparecer. Pásele, por favor. ¿No está? Bueno, al final ahorita lo mencionamos. Muy bien. Bueno, es que ella ha sabido imprimir en sus colaboradores un entusiasmo que supera todos los obstáculos, siempre en beneficio de los alumnos que estudian en los planteles educativos a donde llega CRE. En este grupo humano de colaboradores van también voluntarios, maestros, padres de familia y el propio consejo directivo que me honro en presidir, lo que se alcanza también gracias al especial apoyo del Consejo Estatal de Valores, cuyo director es el licenciado José Garza Treviño. Quisiera igualmente agradecer al alcalde de San Pedro Garza García, el ingeniero Miguel Treviño de Hoyos, por el apoyo recibido. Hoy vamos a contar con la presencia de expertos nacionales y extranjeros, a quienes igualmente agradecemos su tiempo, conocimientos y vasta experiencia, y que ya están aquí en el teatro, en el auditorio. La licenciada Rosa Emma Loera no está. No. Bien. El doctor Héctor Velázquez Fernández, quien ha sido ponente en anteriores congresos y ha sido un valioso consejero de este organismo, les va a dar a ustedes una más detallada información sobre la mecánica del evento. Así que, siendo las 9:06 de la mañana, iniciamos este Congreso Mundial de Educación. Muchas gracias. Muy buenos días, gracias por su asistencia. Soy Héctor Velázquez, como ya mencionó el doctor Mederichaga. Desde hace 6 años ya, 6 versiones diferentes de este congreso, hemos tenido la oportunidad de aglutinar esfuerzos tanto de la Fundación CRE MX como de los profesores, directores, inspectores, gente involucrada en la educación, tanto de escuela privada como pública, esfuerzos gubernamentales, pedagogos, investigadores, especialistas, etcétera, que nos han ayudado a emprender esta gran labor de reflexión, que es lo que nos ha traído aquí, la reflexión sobre la realidad que encontramos en el mundo educativo de nuestro entorno. Hace un momento el doctor Mederichaga mencionaba a la profesora, a la licenciada Rosa Emma Loera. Voy a permitir que pase un momento para
saludarlos. Es el motor de este esfuerzo educativo antes de iniciar los trabajos de este congreso. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, perdón, estaba afuera, pero ya llegamos. Agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado y sabemos que esto superará sus expectativas. Muchísimas gracias. Bien, para iniciar los trabajos de este congreso y dar pie a dar un contexto general del tema que nos convoca en este escenario hoy, en primer lugar vamos a tener la intervención de la profesora Claudia Castellanos. Ella es pedagoga por la Universidad Panamericana, se define como pensadora disruptiva, apasionada por el futuro, la educación maker y el diseño de modelos educativos en el entorno digital. Ella ha sido profesora universitaria, ha sido también editora didáctica, coautora de libros de texto, promotora de cultura ciudadana, diseñadora de modelos escolares y de recursos de tecnología educativa. Ha sido también empresaria cultural, tallerista, conferencista y activista social. Actualmente es asesora de proyectos de innovación escolar integrando competencias de futuro, actividades maker, el juego, contenidos STEAM, pensamiento creativo y pensamiento computacional, y consejera pedagógica para desarrollar modelos de aprendizaje con tecnología. Su intervención tendrá el título de ¿qué es pedagogía hacker?, que es lo que da pie a contextualizar el tema, decía yo, de este 6º Congreso Mundial de Educación de la Asociación CREMX. Muchas gracias. Adelante, por favor, Claudia. Hola, buenos días, hackers. Muchísimas gracias por su presencia y agradezco a la organización de la Asociación CRE, la invitación que CREMX, la invitación que nos hizo, porque es una gran oportunidad para convertir este espacio en contexto, reflexión y diálogo. Iniciemos pues con 4 palabras que me encantaría que se quedaran en la mente a la hora de pensar en lo que implica la mentalidad hacker, que serían pasión, libertad, creatividad y comunidad. Eso es lo que está detrás de todas las personas a las que les interesa intervenir la realidad para liberarla, para darle nuevo sentido, para darle un rumbo de cambio creativo, lo que implica instaurar nuevas realidades y nuevas oportunidades para integrar valor en las comunidades. Es muy distinto hablar de hackers. Ustedes muy posiblemente cuando se piensa en lo que es un hacker, perdón, es que disculpen, problemas técnicos siempre. Siempre cuando uno se dedica a tecnología educativa le pasa, es ley de Murphy. Ok. Esa era una diapositiva en la que había una computadora con una máscara al lado que significaba que teníamos que distinguir entre crackers y hackers. Quién sabe por qué no apareció, pero bueno, es para que se imaginen y que nos quitemos la típica idea y mentalidad de imagen de lo que es un hacker. Porque ustedes les dicen hacker y lo primero que piensan es en ladrones cibernéticos. Aquellos que interfieren, les roban la información, la malutilizan, etc. Y en realidad el término hacker surge en el MIT por la década, finalizando los años 50, en un contexto en el que existía como esa vibración, esa pasión interna de los programadores que empezaron a descubrir el gran potencial que tenía la creación a través de programas cibernéticos, y su gran ideal era precisamente generar nuevos modelos para expandir nuevas realidades digitales, ¿no? Entonces, se considera, el término hacker está originalmente vinculado a tecnología. Sin embargo, aplica a cualquier profesión. Toda persona apasionada por la creatividad para compartir mejoras en la comunidad se puede considerar un hacker. Y la vinculación que tiene esto con la pedagogía. Vamos a ver esto. Está genial. ¿Podrían poner imagen, por favor? Ok.
Para no perdernos serían esos como 4 elementos que vamos a seguir a lo largo de la conferencia, que implica esa mentalidad hacker y la relación con pedagogía. Una visión que es sistémica, que es de futuro y que evidentemente se centra en el acto educativo, el diseño de experiencias de aprendizaje y propiamente la intervención. Muy bien, la visión pedagógica. Todos somos aquí educadores y el asunto de tener que intervenir la realidad para darle un mejor sentido o un mejor futuro va en relación directa a que nosotros podamos comprender con visión sistémica y estratégica el contexto. ¿Cuál es la característica o el contexto y el tipo de educación que se requiere en nuestra sociedad? Ok, está genial. Muy bien, en 2 palabras, ¿cómo definirán la época actual? 2 palabras que me quieran decir. Vanguardista, globalizada, conectada, información. 2 características que a todos nos perturban. Efímera, cambiante. Otra, acelerada. Cambio acelerado. Más todo lo que ustedes han dicho, efectivamente, eso es lo que caracteriza nuestra época. Todo lo que han dicho, pero a una velocidad y con un cambio que finalmente tiene que hacernos cuestionar, ¿va la educación al mismo ritmo de ese cambio acelerado? ¿Y cuáles son las causas de ese cambio acelerado? A ver si ahora sí funcionamos, porque este clicker no es rápido. Este no está acelerado. ¿Podrían, por favor? Me voy ya sin presentación. Okay. Les voy a pedir un favor. ¿Pueden levantar su mano derecha? Gracias. Fíjense bien. Por favor, disquen su número telefónico. Disquen su número telefónico. Muy bien, aquí ya estoy viendo de qué generación son. Ok, vamos a ver. El número telefónico de su casa. Súper bien. Va. ¿Entendieron discar? ¿No? Por favor, disquen 0. Maravilloso, todos lo hicieron excelente. ¿Disquen 3? 3, muy bien. Vamos a hacer un cambio. Por favor, digiten el 9. Digiten. Excelente. Digiten su número telefónico. Súper bien. También ya vimos de qué generación nos están acompañando. Ahora, ¿qué pasaría si yo le pido a mi hijo que llame a su papá? ¿Qué diría? Diría, Siri, comunícame con mi papá. Siri, llámale a mi papá. Es decir, un cambio impresionantemente radical de lo digital, de lo analógico a lo digital, a un comando de voz. ¿Cómo van a llamar los hijos de mis hijos? Por teléfono. Con la mente, con una interfaz cerebro-computadora. Van a dar efectivamente un comando de voz, digo un comando mental, en el que a través de una diadema o posiblemente un chip ya insertado, y no estoy hablando de ciencia ficción, porque las diademas de interfaz cerebro-computadora ya existen, y se están haciendo las pruebas en Neuralink, una de las empresas de Elon Musk, para efectivamente integrar chips que van a mandar esos comandos para conectar a través de esa interfaz a todo el entorno digital. Muy probablemente sea la manera en la que van a marcar. Ahora, lo que yo quería hacer aquí referencia es, esa habituación que nosotros tuvimos implicó un aprendizaje. Ustedes aprendieron a discar y después a digitar y nuevamente tuvieron que hacer una transformación, otro tipo de aprendizaje para manejar la tecnología, que yo por lo visto aquí no sé manejar. Aprendieron y desaprendieron para volver a aprender dependiendo de mucho de ese contexto tecnológico. Y eso es parte de lo que hay que entender a la hora que tenemos que hackear la realidad, a la hora que tenemos que cambiar precisamente todos esos entornos para adaptarlos al ritmo en las que las generaciones están conviviendo. Las generaciones anteriores han pasado por esos procesos de aprendizaje y desaprendizaje, pero las que vienen, precisamente por la velocidad del ritmo de cambio en el que estamos viviendo, tendrán que hacerlo aún más. Y tenemos que ver si estamos formándolos actualmente a que sean capaces de ello. Ahí les va otra.
A ver, ¿cómo se sacaban fotografías? Por ejemplo, la generación de mi abuelita. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Qué tenían que hacer? Tenían que ir a un estudio. ¿Quiénes iban a un estudio? Primera pregunta. Sí, pero ¿iba sola una persona o quién iba? Iban en familia. Iban en familia a un estudio y tenían que esperar una semana a que les entregaran la fotografía enmarcada. ¿Y qué hacían con la fotografía enmarcada? ¿En dónde la colgaban? En la sala de su casa. Es decir, había familia, que era un acontecimiento, seguramente había reunión el domingo en la casa para comer y colgaban en el centro de la sala la imagen que representaba la unidad familiar. La siguiente generación, ¿qué hizo? Tenía su cámara con rollo, efectivamente, y que generalmente era el papá el que tomaba las fotografías en acción y al aire libre, ya no tenía que ir a un estudio, al aire libre. ¿Y qué hacía con las fotografías? Las mandaba a revelar y luego en un álbum. Eran álbumes familiares, ¿se acuerdan? Y bueno, si era el primogénito, seguro tenía una secuencia de 3 o 4 álbumes, el segundo hijo 2 y el tercero 2 fotos. Pero posteriormente a eso, ¿qué hacen las generaciones actuales? Se hacen una selfie. ¿Qué implica hacerse una selfie? ¿Quién sale en la foto? Yo mime conmigo. ¿Y qué hace con su selfie? ¿La comparte con quién? ¿Con sus papás? ¿A dónde la manda? La manda a desconocidos a la velocidad de la luz, aspirando a que le den likes. Cambio de valores, cambio generacional. Esa es una página que les recomiendo, que por cierto, no sé cómo está aquí la organización, pero si luego quieren la presentación, es libre, la pueden pedir, copiar, me la piden, lo que sea, para que la tengan y la puedan volver a usar, reutilizar, hackear y hacerle todo lo que quieran. Libres de repetir todos estos ejemplos, por favor. Este se les recomiendo, se llama Selfie City y es un estudio internacional que alrededor del mundo se está haciendo para ver en qué posiciones y con qué estados de ánimo y cuáles son los, digamos, temas de las selfies alrededor de todo el mundo. Comparativamente es muy interesante. Aquí también es muy interesante que el reconocimiento facial que se está haciendo de cada una de esas selfies que se suben te está diciendo cuáles son sus emociones. Bases de datos de reconocimiento emocional también por área geográfica. En fin, es muy interesante, se los recomiendo. La pregunta sobre educación el día de hoy es, esos niños que están naciendo hoy, el día de hoy, ¿cómo van a vivir para el año 2030? Tendrán 10 años, irán quinto de primaria. ¿Qué tecnologías van a estarlos rodeando? ¿Qué tipos de aprendizaje van a tener que desarrollar para enfrentar lo que sigue? Otra vez, ahí está. Y quiero hacer esto. Estamos en un contexto en el que la vida se está extendiendo. En principio, un niño que nació, que hoy tiene 12 años, 11-12 años, que nació en el año 2008, vivirá en promedio, o sea, obviamente hay que contextualizar todo lo que estoy diciendo, esto es un estudio inglés, ¿sí? Pero vivirá aproximadamente, se espera que su esperanza de vida sea de 100 años. Vamos a usar esta escalera con nosotros mismos. Yo nací en 1973, es decir, esto se supone que también tiene lucecitas. Sí, ok. Si yo nací en el 73, aquí en medio, mi esperanza de vida es de 93 años. Por favor, cada uno de ustedes piensa en qué año nació. Y sume la edad a la que llegaría. Y luego dígame alguien, quien quiera, en qué año va a morir, en principio. 2063. Ok, hace 10 años, hace 11 años, no existían los teléfonos inteligentes, no existía el iPhone. Es decir, en el 2007, un poquito más, en 2007 es cuando surge, no había teléfonos inteligentes, no había smartphones. Antes de eso teníamos que cargar, si alguien quería sacar fotos, la cámara, o la grabadora, o la videocasetera, o lo que fuera.
y tenía que llevar guía roja en el coche. O alguien ahorita llegó con guía roja aquí en el auditorio. Pues no lo traen, ¿verdad? Bueno, el cambio que hubo a nivel social en 10 años es impresionante. ¿Sí? Ahora imagínense qué tipo de tecnologías van a existir para el año 2063. ¿Alguien se las puede imaginar? Estando a esa distancia de ahora. Al revés. Ok. Pero en el año 2063, no, quería poquito, espera. Esta sí fui yo. Listo. Para el año 2063, la proyección, mientras el COVID-19, cierto, digan lo contrario, del crecimiento demográfico va a ser una convivencia de más de 10,000 millones de personas. Hoy somos 7,600, más o menos. 10,000 millones de personas. Esa diferencia de más de 2,000 millones de personas en cuanto a servicios de salud, educación, sanidad, alimentación, ¿cómo la vamos a cubrir y cómo la van a tener que preparar? Este niño que hace rato nació y que para el 2063 tendrá 53 años. ¿Sí? Cuando él sea el responsable de llevar las riendas del mundo, estará viviendo en un contexto que quizá nosotros no somos ni siquiera capaces de imaginarnos. Pero nosotros somos los responsables de su educación, de su desarrollo personal, del sentido de su vida, de su crecimiento y de darle las herramientas con las que él va a estar construyendo el mundo en el año 2063. Ese es el asunto y el contexto del que tenemos que platicar en este momento. Este puede ser el marco, pueden tomar el marco de referencia que quieran para ver las proyecciones de las necesidades. Estas son solo de aquí a 10 años. Y estamos en una carrera, literalmente, para ver cómo podemos resolver los problemas de pobreza, hambre, salud, educación, agua, cambio climático, justicia, equidad. Todos son grandes retos que tendrán que estar como fondo en nuestros programas educativos. ¿Pero qué dice el currículo oficial? ¿Saben qué? Hackeenlo, por favor. Y vamos a centrarnos y a dedicarnos a cambiar y a compartir y a entregar soluciones para arreglar eso que está enmarcado en el contexto de la cuarta revolución industrial. Propiamente ese marco tecnológico ha pasado de una mecanización y la energía de vapor, estamos en el siglo XVIII, a sistemas ciberfísicos. Estamos en un entorno en el que la parte tecnológica digital de la información nos llega a raudales, sobreinformados, saturados de una información a la que hay que darle sentido. Pero por otro lado, la parte físico-tecnológica que nos está rodeando con la automatización, la venida de robots y la transformación de nuestro entorno físico. Y vamos todavía más allá. ¿Cuáles son las tendencias que como educadores tenemos que conocer, tener permanentemente presentes para rediseñar nuestros modelos educativos y experiencias de aprendizaje? Propiamente estamos en un entorno que cambia radicalmente la materia y la vida. La parte de la vida, comenzando por la comunicación, todas las tecnologías de la información, la parte biológica, que nos está cambiando biotecnológicamente, intervención genética, transformación, y la parte cognitiva. Esto es la parte de nuestra vida. Y la parte material, desde lo mínimo, la nanotecnología, hasta lo astronómico. En cuanto a las infotecnologías, probablemente, y esto es muy fácil de comprender si seguimos tic-tac-tep, ¿sí? Lo primero que hubo fue un cambio de información, sobreabundancia de información, los conectaron. Primero se conecta la gente en red, pero era como un rollo universitario empresarial con los primeros intentos de internet. Pero a la hora que surgen redes sociales, ¿hace cuánto surgieron las redes sociales? Para hablar de la velocidad, recuerden. ¿Hace cuánto? ¿20 años? ¿15? ¿10? Ni 10. A ver, si hay un smartphone... A ver, surgieron primero a través de computadoras, no había tecnología móvil todavía, ¿se acuerdan? Y había unos sitios como High Five y cosas así rarísimas, ¿sí? Y MySpace y todas así. Empezaba la gente de computadora a computadora. Pero ¿qué pasó cuando irrumpe, más o menos, en el 2007 lo que presentó Steve Jobs ni siquiera existía?
pero ese es otro chisme. O sea, cuando presentó el iPhone no existía, fue un truco de los ingenieros de Apple que le estaban haciendo unos cambios ahí. Pero para el 2010, que se empezó a democratizar, ya estaba. Las redes sociales comenzaron a impactar fuertemente junto con la tecnología móvil y empezó una transformación social. De tecnologías, de la información, otra vez, soy malísima con esto. De las tecnologías de la información y la comunicación, ¿sí? Empezamos a comunicarnos a nivel global, empieza a haber una transformación en cuanto a la velocidad de acceso a la información, etc. Pasamos a las tecnologías del aprendizaje, el conocimiento, y empiezan a surgir plataformas educativas a las que se tenía acceso, y empieza un intercambio también y un crecimiento exponencial del conocimiento. Pero pasamos a las tecnologías del empoderamiento y la participación. ¿Qué pasa hoy? ¿Cómo se comunica y cómo se congregan las manifestaciones? ¿Cómo se dan las nuevas alternativas sociales? ¿Cómo se convoca a la movilización y a la participación a través de estas tecnologías que han ido haciendo un cambio grande? La parte de biotecnologías está alterando nuestra naturaleza biológica, humana, en la parte genética, tanto para plantas, animales, y en los seres humanos estamos en los albores del transhumanismo. ¿Sí? Nuestra relación dentro de algunas generaciones, los niños que vienen, y cuando se dé lo de aumentar al ser humano con modelos no solo cibernéticos, para aquellas cyborgs, sino que se van a manipular genéticamente toda su estructura constitutiva para dar lugar a nuevas especies. Estamos hablando de que hoy que estamos a favor de la diversidad, ¿sí? Vamos a tener también que relacionarnos no solo con gente que traiga nuestra misma constitución genética, sino otra modificada, aumentada, para aquellos seres humanos con cualidades superiores como no enfermarse, por ejemplo. ¿Quién no querría que le arreglaran los genes desde antes de nacer para que no muera de un paro cardíaco? No es ciencia ficción ni veo Black Mirror, son cosas que ahí vienen. Ay, perdón. El ejemplo nada más se los pongo porque lo hice en el CES, en el Congreso, en el Consumer Electronics Show hace un año. Tuve que meterme en un hisopo y mandarlo para que me hicieran mi prueba genética y te medían 5 o 6 cosas. Yo lo hice sabiendo que mi privacidad, que mis datos, a partir de ese momento, mi DNA iba a estar en manos de una empresa que no sé qué iba a hacer con mi información. Así es que si dentro de 15 años no me aseguran, posiblemente sepa quién pasó mi información. Pero dieron resultados. Yo quería saber para qué era este asunto. Claro, te mandan por correo y te dicen que bajes una aplicación, te empiezan a dar indicadores de tu vida. Entonces te dicen que por un lado, 2 de los que me mencionaron, uno me dijeron que tenía unas características lingüísticas superiores, no sé por qué, y por el otro lado me dijeron que tendría la obesidad. Acto seguido, a través de la app, me empiezan a llegar promociones de los productos que puedo consumir para controlar mi peso. Es parte de lo que hay que analizar, que hay detrás de las tecnologías. Las cognotecnologías, la parte de las neurociencias, estamos viendo, esto es una realidad, no es un invento. A ver, ahora sí, bueno, se supone. La diadema existe, es de una compañía que se llama Brainco, y la parte de Progentis te hace una serie de mediciones de competencias, en particular aquí es la atención. Y podemos ver videos donde la gente tiene la diadema y se está evaluando en el aula si los niños están poniendo atención o no a lo que se está diciendo. Imaginen la maravilla. Yo ahorita ya sé, no, digo, los que están con su celular tuiteando o haciendo otra cosa, ya sé que no capte su atención, no es cierto. Pero los que sí me están poniendo atención tendrían un foquito en verde. Y los que no estuvieran poniendo atención tendrían un foquito naranja. Es decir, yo tengo el control sobre lo que están haciendo. Ahora imagínense que tienen control sobre ti, profesor, cuando ese reporte llega a la dirección y te controlan administrativamente diciendo, pues el 30% de tus alumnos no te hace caso, así es que te descontamos. ¿Sí? Es como el tipo de cosas que hay que empezar a pensar, y también los datos de los alumnos. Resulta que el pobre niño que nunca puso atención tiene TDA, pero en automático, y seguramente lo van a mandar. La intervención de la tecnología está modificando todos esos entornos de aprendizaje y se está utilizando en la parte de habilidades de soft skills, blandas, humanas, de comunicación,
de empatía, de ética. ¿Por qué? Porque la parte de las habilidades se aprende, se reaprende y se cambia. Y además porque van a cambiar todas aquellas que sean susceptibles de ser repetitivas. Ya no me extiendo en este tema porque habrá un experto hablándoles. Pero hay que pensar si esto se está formando desde chiquitos. Hasta ahorita, y es el cierre de la primera parte de la conferencia, hemos visto entonces que esta búsqueda de una libertad real que aporte valor, porque somos unos apasionados de cambiar las comunidades, que es nuestra mentalidad hacker, requiere de una visión educativa sistemática, comprender la realidad, ver cuáles son sus tendencias, elaborar distintos escenarios con los pies en la tierra, sabiendo que estamos en una época de cambio acelerado, con un contexto tecnológico que nos marca que las generaciones comparten valores, pero también están cambiando, que se extiende nuestra vida, que seremos mucho más seres humanos frente a retos globales que exigen toda nuestra atención y que requieren una formación tecnológica y una cultura digital. Y los aprendizajes para el futuro tenemos que repensar cuáles son esas competencias básicas que nos preparen a nuevas realidades y aprender a aprender, la persona al centro, con esa capacidad de adaptación, flexibilidad y búsqueda de sentido. Y eso tiene que estar reflejado en las experiencias de aprendizaje de cada uno de nosotros. ¿Cómo diseñan cada una de esas experiencias, cada momento que van a pasar con la persona que está a su cargo, para que ustedes sean sus guías en la vida? ¿Cómo diseñan esas experiencias para que le den sentido a todo esto? O mi clase es la típica repetición de los apuntes amarillos y viejos que ya traigo en la mochila. Porque todos los años, pues como de todas maneras me hacen llenar formatos, pues nada más lo repito, copy-paste. Cuando hoy estamos en una sociedad que te vende experiencias. ¿Cuál es la experiencia de Uber? Para que entonces elijas Uber y no un taxi. O de un Airbnb contra el hotel. Es decir, pongo a la persona al centro, veo qué necesita, qué le gusta, qué le place, qué le da sentido, y entonces le hago el entorno. ¿Y por qué los educadores no somos expertos en diseño de experiencias? Si la experiencia que le hagamos vivir va a ser la más importante y la que más lo marque y le dé oportunidades para el resto de su vida. Ahí tienen algunas preguntas clave. Y el diseño de experiencias, en principio, tendría que partir de esta parte. ¿Se centran en las personas que aprenden? ¿Siguen su interés? ¿Atienden a sus emociones? ¿Se adaptan a su ritmo personal? En pocas palabras, ¿se personalizan? ¿O todas mis clases están estandarizadas? ¿Tienen sentido para su vida? ¿Fomentan la colaboración? ¿Están diseñadas para impulsar el aprendizaje autodirigido? ¿Ayudan a desarrollar las competencias que las nuevas generaciones requieren? ¿Se orientan a comprender los grandes retos de la humanidad y a tratar de idear soluciones? ¿Integran con sentido diversas áreas de conocimiento? Y aquí sí quería hacer nada más una pequeña nota porque quisiéramos enfatizar que la necesidad de conocimiento, digamos, cultural, que tengan todos estos niños, niñas y jóvenes, es que les gustaría ser polímatas. ¿Qué es un polímata? Una persona que sabe de diversas áreas, ¿no? Le gusta, piensen en Leonardo da Vinci, por ejemplo, ¿sí? Sabe de ciencia, pero también sabe de letras, pero también es inventor. Piensen en Newton. Piensen en los antiguos filósofos. Piensen en todo ese horizonte cultural necesario para que yo tenga los conocimientos que le den sentido histórico, geográfico, ético, etcétera,
O sea, todo ese encuadre, el arte, ¿sí? Completo, donde yo pueda relacionar y coser e interrelacionar todo este otro contexto de ciencia y tecnología desbordadas. Tiene que ser un todo. Y esta es la importancia de saber integrar el currículum, una temática, un problema, un reto, ¿sí? Pero teniendo detrás todo ese horizonte cultural. La gente se ha vuelto sumamente superficial, vive de la información inmediata a la que tiene acceso digital y no profundiza. Y no tener el contexto cultural, y no tener el conocimiento histórico, y no tener esa visión multicultural, global, ¿sí? Fuera de contexto, no entender la otra cultura, no entender la religión del de enfrente, es lo que me genera una serie de problemas y de incapacidades para darle sentido a todo esto. Por eso es tan importante que sus currículos sesgados y especializados los tiren a la basura y trabajen transversalmente. Porque sin ese contexto que me permita establecer relaciones, no hay conocimiento. Hay parcialización, se fracciona y al romper la unidad pierde sentido. Y ahorita lo vamos a ver a la hora de hackear. El diseño de sus experiencias de aprendizaje les permite experimentar de múltiples formas y fomentan la investigación, o en sus concursos de ciencias les pueden hacer el volcán que hace erupción con Coca-Cola y tinta roja. Promueven la creatividad y la innovación, facilitan aprender haciendo, incorporan los avances tecnológicos y se integran juegos y aplicaciones digitales al ecosistema de aprendizaje. Se comparten las fuentes de aprendizaje, y aquí paréntesis implica que todos nosotros somos curadores de contenidos y que sabemos ofrecer también ya esa, primero también enseñarles a ellos a que lo hagan, pero que sepan encontrar la información más propia, adecuada y veraz a todos esos entornos que tienen y que se las compartamos. En particular cuando pidan la presentación, los va a llevar a un programa que se llama Simbalú, donde tengo todas esas fuentes, son algunas de las fuentes que están detrás de todo lo que hemos estado platicando ahorita. Es interactivo. ¿Cuáles añaden ustedes? Y esa es la pregunta más importante, porque finalmente quien tiene la experiencia de aula conoce las necesidades y el contexto particular de sus alumnos son ustedes. Todo esto que he platicado hasta ahorita sí es una visión sistémica, general, de presente y de futuro, pero que hay que estar adecuada a su comunidad, a sus alumnos, a sus necesidades, a México, a sus valores institucionales. Pero haciendo un checklist, ¿cuáles dirían que sí están incorporando en cada una de las actividades y de las experiencias de aprendizaje que ustedes fomentan? Y estoy segura que aquí ustedes en la práctica me pueden dar una cátedra. La praxis del hacker es eso, en la práctica, en la experiencia, con ensayo y error. Siempre estaba predicando uno que del error se aprende. Los primeros que tenemos que experimentar y darnos esa flexibilidad para probar y aprender y rectificar somos nosotros mismos. Claro, no echen a perder a los niños en el camino porque sería un problema. Pero tenemos que arriesgarnos a salirnos de esos moldes preestablecidos de los sistemas educativos actuales. ¿Es posible lograr lo anterior en los sistemas educativos? Sí, exactamente. Es posible y se está haciendo hoy. Y eso es lo importante. Hay múltiples pedagogos hacker hoy, y posiblemente todos ustedes en uno de ellos, que están experimentando y se están centrando en la persona y están incorporando y se están arriesgando a romper con patrones preestablecidos y están por encima de enseñar para el examen. Tal parece que la preocupación en quinto de primaria siempre es, ya viene PISA, y para secundaria, ya vienen las Olimpiadas de Matemáticas. Y en secundaria ya viene PISA, y este año que viene, si es que se hace, el tema es matemáticas.
Y estamos en el lugar, a lo mismo, 38 de 34, en ese nivel. ¿Y para qué les estás enseñando matemáticas? ¿Para pasar PISA? ¿Para que te dejen en paz los inspectores? ¿O porque es el lenguaje con el que se construye la realidad y se resuelven los problemas? O sea, son de las cuestiones importantes. Y hablando, a ver, es que hay pedagogos hacker por todos lados ofreciendo modelos de los que podemos aprender, además del propio. Está un Sujata Mitra con su escuela en la nube y sus souls, se llaman, sus espacios autoorganizados de aprendizaje. Está un Sir Ken Robinson que todos conocen, que habla de creatividad. Está una María Ocaso que te está hablando de quita el aula y ponte a fomentar experiencias artísticas. Está una Patricia Vázquez aquí en México tratando de hackear la normatividad política para decir, ok, si no te dejan hacer los cambios, retoma lo que sí tienes y empieza a cambiar desde dentro del sistema. Está una Ofrecina Cruz que está ahorita mismo en Oaxaca modificando comunidades indígenas al llevarles oportunidades y tecnología y empoderando y cambiando la mentalidad de la mujer. Está un Fernando Valenzuela haciendo redes, y toda esta gente que les digo, por ahí anda, sí, haciendo redes de educadores latinoamericanos para intercambiar las mejores prácticas en tecnología educativa. Está una Mimi y un Noel Trevor haciendo el Silicon Valley de la educación ahí en Morelia con su programa en el que están generando recursos educativos digitales alternativos. Está un Stephen Downes a nivel internacional generando MOOCs, Massive Open Online Courses, estos cursos masivos en línea junto con George Siemens cuando los fundaron, para que la gente pueda aprender en línea lo más alto de los cursos universitarios a nivel superior y compartir y hacer comunidad. Está un Ben Nelson generando nuevos modelos, gracias, ¿cuánto me falta? Generando nuevos modelos de universidades. Y tenemos muchísimos ejemplos, 4 minutos, de hackers que están transformando sistemas educativos. Y conociéndolos tenemos fuentes de inspiración súper amplias, pero lo que yo quería enfatizar con esto es, estoy mencionando personas. Y esas personas son cada uno de nosotros. Somos nosotros quienes con nuestra idea podemos empezar a generar y a compartir todos esos ejemplos de cambio institucional. Hay también fundaciones y asociaciones que están poniendo laboratorios de ciudadanía digital o generando makerspaces. A mí en realidad mis 2 maestros en este tema hacker han sido Alejandro Piscitelli, que va por el mundo también generando nuevas formas de cultura digital, y Antonio Quirarte, que me enseñó lo que realmente implica la educación maker. Por lo tanto, la innovación educativa, esta creatividad, esta pasión que nos mueve por cambiarlo, implica hackear y crear cultura. ¿En qué términos? Ese es el esquema. Tenemos que hackear el espacio, el tiempo, los contenidos, las metodologías, aplicarlas en experiencias de aprendizaje dirigidas a que la persona sea perfectamente capaz de aprender y reaprender permanentemente. Tenemos que contemplar el ecosistema tecnológico, ser líderes comunitarios y después comunicar, poner en común, compartir nuestros hallazgos. Es impresionante, conozco redes, instituciones educativas que son de la misma red y en lugar de compartir sus éxitos, son competencia entre ellos mismos. O sea, entonces, y sus eventos son competir la escuela A contra la escuela B contra la escuela C, pero término de competencia malsana, de logro del primer lugar, en lugar de cooperación. Y asesorado varios de esos. Ok, hackear el espacio. ¿Sí? No hace falta construir eso, aunque estaría increíble, porque eso es una escuela que efectivamente eso es espacio de innovación. Y van a tener ustedes toda una sesión increíble sobre lo que implica el hackeo de los espacios. ¿Cómo dispongo yo la parte material física que me rodea para que haya aprendizaje? Para que hagan, se equivoquen, construyan, jueguen, se comuniquen, etc. ¿Cómo hackeo yo los contenidos? A mí cuando me contratan, me piden hagan una consultoría de innovación,
Me dicen, ay, ¿por qué no nos asesoras para ver cómo arreglamos el currículum? Les digo, ok, aquí todas tus sesiones son de 45 minutos. ¿Puedo alterar los horarios? No trabajo contigo. Porque si dices que es innovación, simplemente hacer cambios o meter tecnologías y robotitos y tablets, sin modificar la estructura de los tiempos en los que pueden darle sentido y experimentar y comprender y conocer y salir a la calle, no tiene ningún sentido hablar de innovación. Entonces modifiquen sus tiempos de planeación, saquen de las... Por eso está Flip Classroom, o sea, saquen del tiempo de aula lo que los chavos pueden consultar en su celular en 2 segundos en otro momento. En fin, muchas cosas que se pueden hacer. Hackear los contenidos. Ok, ese es un modelo que también podrán profundizar, propuesto desde Singapur, de cómo darle sentido a todas las áreas de conocimiento con preguntas y resolución de problemas. Les voy a plantear uno más moderno, mexicano, por área de conocimiento. ¿Cuál sería el tema que les podría interesar ahorita a los chavos? Ahí viene el coronavirus, el COVID-19, el SARS-CoV-2. Oye, ¿pero qué diferencia hay entre bacteria y virus? ¿Quién sabe? Oye, ¿ya conocías a los pangolines? No. ¿Qué relación tenían con los vampiros? No, pues los vampiros no existen, pero los murciélagos sí. Como entes de transmisión, claro. Sí, esta es una propuesta muy... A ver, ¿por qué no? Y esa es la pregunta que se tienen que hacer a la hora de diseñar algo. Voy a diseñar una experiencia de aprendizaje. ¿Y por qué no? Me pongo de acuerdo entre el profesor de biología, y vamos a suponer esto en el nivel que quieran, el de educación cívica, el de ética, el del makerspace, el de literatura, para el mismo tema. Porque ¿qué problemas me plantea que venga COVID a nivel global? Además de que, y aquí hay una pausa muy interesante, si un evento histórico nos va o nos ayuda a demostrar que los tecnoutopistas, para que el mundo solamente es abundancia en tecnología, en cualquier momento pierde todo el sentido, es el COVID. Esa alarma es mía, quiere decir que me quedan 5 minutos del tiempo que me dieron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se suspendieron en China se suspende la producción de las partes electrónicas que alimentan globalmente al mundo del desarrollo tecnológico. A la hora de cortar la cadena de suministros, tengo retraso en la producción simplemente por una empresa que se llama Foxconn, ¿sí? De Apple y de Huawei y de una serie de recursos para los cuales no están llegando los suministros. Entonces está detenido el mundo tecnológico en ese sentido. Por lo tanto, también eso nos sirve para ver qué vulnerables somos en cuanto a que estas promesas de tecnología exponencial, acelerada, permanente, en cualquier momento también se frenan. Y nos hacen pensar entonces qué es lo que realmente importa para el ser humano. Además de todo el contexto de la salud, la comunidad, etcétera, etcétera. No me voy a meter ahí. Pero bueno, este es un ejemplo de cómo hackear contenidos. ¿Y por qué no hago un estudio de todo esto en los distintos campos? Si se dan cuenta, paso desde el análisis ético hasta la creación de mascarillas o a la construcción o al análisis de los drones como los están utilizando, como se utilizaron en China. Tenían el asunto de que estaban en cuarentena, son edificios, cómo les tomaban la temperatura, se habían sellado y cercado las salidas de los departamentos. Mandaban drones con el termómetro, se iba subiendo piso por piso. ¿Cómo le hacían para entregar la alimentación y no contaminarse? Enviaban robots. ¿Sí? Y junto con eso, la cuestión de prevención, etc. Es solamente un ejemplo de cómo se puede, con temas actuales, buscar y dar una interacción tanto cultural, como científica, como creativa, como con sentido, incluso hasta literaria y filosófica. Hackear las metodologías y experiencias de aprendizaje. Ese era el ejemplo de Minerva, que es un ejemplo de cómo se está modificando o haciendo nuevas estructuras universitarias que ya no dependen de los campus, que se dan a nivel global e internacional y que se dan con base primero en un modelo antropológico.
qué te hace persona y qué te va a dar las herramientas para que te desarrolles profesionalmente en este mundo en el que te tienes que adaptar. Es un buen modelo. El contexto del ecosistema tecnológico es esto. No me meto porque es todo un gran campo en el que se podrá profundizar de cómo se utiliza la tecnología para el aprendizaje. Y cada una de esas bolas es una tecnología distinta. ¿Sí? Al rato profundizarán en algunas que les darán más pistas. ¿Cuáles serían esas proyecciones a futuro? Ahí donde está mi cuadrito, eso, gracias. Son parte de las proyecciones que se han hecho a nivel internacional de cómo deberían de ir el cambio de las instancias y modelos educativos respecto a lo que se espera y que se está aportando a nivel tecnológico. El liderazgo comunitario, y este me gusta mucho y prácticamente estamos cerrando. ¿Quién quiere el cambio? ¿Quién no quiere el cambio aquí realmente? De los sistemas educativos, la oportunidad de hackear para poder aumentar valor y compartir, y que sea una transformación real que le dé una nueva esperanza a nuestro México. ¿Quién quiere cambiar para que esto ocurra? Cada uno de nosotros tendrá que estar cuestionándose ahorita, y seguro lo hace, nuestra propia práctica. Nuestra pasión por arriesgarnos a hacer esto posible. ¿Y quién de ustedes va a liderar ese cambio? Todos somos hackers. Todos tenemos la oportunidad de generarlo y de ser quienes, compartiéndolo, cambiemos y generemos ese valor que transforme nuestra sociedad. Comunicarlo implica compartir. El tema de recursos educativos abiertos me encanta. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que haces, pones en común, abierto, gratuito. Compartan sus mejores experiencias, su mejor clase, que la retomen y la mejoren, que la arreglen, que la compartan, que la usen. Para eso está. Finalmente la persona, que es lo primero. ¿Por qué? Porque sus hijos, porque sus alumnos, los jóvenes de México, nosotros mismos y mis hijos, tienen que tener derecho al futuro. Y el futuro lo construimos todos socialmente. Muchas gracias.